Bien, vamos a esperar a nuestro hermano Roberto Salgado para que comencemos así este programa de conversación, esperando que Dios nos ayude. Esperamos en el socorro. A ver. Capítulo 4. Ahí estamos. Híjole. No la ve todavía. Ahí sí la veo. Vamos a ver para darle a entrar. Es que era que no nos ocurra lo mismo que ocurrió la semana pasada, en el cual no podemos. A ver, lo que ya. Vamos a esperar la conexión con nuestro hermano Roberto. No. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Ya. Nos costó mucho ahora. Hermano Roberto, Dios le bendiga. Bienvenido. Amén. El Señor Jesús le bendiga a todos, a la sintonía toda. Les saludo de acá de la comuna de Hierbabuena. Bendigo a todos mis hermanos de la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Contento, hermano. Costó un poquito entrar, pero ya entramos, gracias a Dios. Amén. Se presentó con nombre y apellido. A los hermanos de acá de la zona. Amén, pues. Séptima región del Maule. Así es. Bonita zona. Zona sur es muy hermosa. Muy hermosa aquí en Chile la zona sur. Para el norte ya un poquito más feo, pero para el sur no. Todo Chile es bonito. Amén. Siempre hay lugares maravillosos. Y también bendecimos en esta tarde a la membresía, ¿cierto? Que nos acompaña o que nos va a acompañar a lo largo del programa. El día lunes pasado, perdón, terminamos el capítulo 3 del libro de Romanos. Y hoy comenzamos, ¿cierto?, el capítulo 4 y vamos a ir de inmediato, ya hemos orado ya, así que vamos a redimir el tiempo. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pregunta del apóstol Pablo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham
le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vamos a dejar hasta aquí para no perdernos el hilo de lo que el apóstol Pablo está hablando con respecto a la justicia de Dios y a la justicia del hombre. ¿Cómo es justificado el hombre hoy día? Y pone, por ejemplo, a Abraham, el padre, cierto, de muchedumbre. A Abraham se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Y salió de Ur de los Caldeos y llegó a la tierra que Dios le mostró. El apóstol Pablo pregunta aquí, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya, vamos a tomar estos 3 primeros versículos, hermanos, y lo vamos a ir enlazando con lo que viene para poder entender esto, para desenredar esta madeja. Si bien es cierto, el apóstol Pablo viene hablando con respecto al pecado, y en los primeros capítulos, ¿verdad?, deja al hombre sin la posibilidad de agradar a Dios con sus obras. ¿Por qué? Por el pecado. Y eso es lo que hay que entender. Abraham, siendo pecador, ¿verdad?, Dios le dijo, le dio una orden y Abraham le creyó a Dios y salió. Entonces, esta actitud que Abraham tuvo de creerle a Dios, ¿verdad?, esa actitud fue la que le fue contada por justicia. ¿Verdad? Esa fue la actitud que le fue contada por justicia. Por eso que aquí dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay una barrera. Hay una roca fuerte ahí que es el pecado. Entonces el hombre, aunque tenga buenas obras, aunque haga buenas obras, jamás el hombre va a poder ser justificado por esas obras. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado fue una mancha, ¿cierto?, que penetró en el hombre, en el ser humano, y lo dejó marcado para toda su vida. ¿Verdad? Y eso es lo que está queriendo decir aquí un poco el apóstol Pablo con respecto a la justicia del hombre y a la justicia de Dios. O sea, aunque nosotros presumamos ser justos con una que otra obra que hagamos, jamás vamos a compararnos con la justicia de Dios. Amén. Mire, porque aquí confirma, no sé si quiere decir algo usted o concretamos un poquito. No, siga nomás. Dice, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ya? Más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí hay 2 cosas importantes. La fe y la obra. No es la obra y la fe, es la fe y la obra. Uno obra por fe. Por eso que Abraham salió de Ur de los Caldeos porque creyó, obró por fe. Y eso es lo que está poniendo en orden el apóstol Pablo, que primero va la fe y después va la obra. Pero aún así, aunque nosotros pudiésemos hacer la obra, jamás vamos a poder
igualarnos a la justicia divina. O sea, nuestra Sí, es justicia, verdad. porque el mismo Señor le dice a Israel, vuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. Noticia. Ahora, Sí, cuando el apóstol Pablo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, es lógico. ¿Por qué razón? Porque si yo trabajo todo el mes, ¿cierto? El jefe, el que me paga, no puede decirme, oiga, le estoy regalando este sueldo. No, pues yo me lo gané. ¿Eh? Yo me lo gané. Entonces, al que obra, en el fondo dice que esa obra no le es contado como por justicia, sino como deuda. ¿Te fijas? Luego dice, más al que no obra, si no cree, ahí está la clave, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí está nuestra convicción o nuestra fe de que el Señor murió por nuestros pecados. amén. Y eso nos lleva a obrar. Hermano Roberto. Sí, pastor, como decía usted, el único justo era Dios y Él entregó su vida en el madero de la cruz y ahí Amén. nos justificó a nosotros, aun cuando nosotros hoy, querámoslo o no, pecamos igual, pero las obras que nosotros podamos hacer es por un tema de gratitud, de entender lo que el Señor hizo por nosotros. O sea, yo con las obras no, las obras muestran el fruto que hay en mí, de ese cambio poco que hay en mi vida, pero no como para salvación, como muchas veces erróneamente se hace entender, porque de repente cuando uno escucha, hermano, predican muchas veces, a lo mejor me dicen que que soy muy, siempre hago las mismas comparaciones, Es que que es de lo que repente hay. hay hermanos que de repente predican y no se dan cuenta que la predicación, no sé, no se dan cuenta, no entienden, y muchas veces las predicaciones, más que aplicar las cosas a la justicia de Dios, lo aplica que uno tiene que hacer obra para poder salvarse. Por ejemplo, muchas veces les dicen a uno, hermano, no tiene que hacer empeño, hermano, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro, aquí para allá y de allá para acá, para, para, bueno, para estar como a cuenta con el Señor, siendo que estas cosas tienen que nacer de nosotros, no por un temor, sino que tiene que ser por una necesidad en nosotros hacerlas, no por temor ni por tratar de salvar, o sea, tratar de, De ¿cómo se salvarse. puede explicarle? ¿Trata de Sí, salvarse? sí, eso, pastor. Es que ¿sabes lo que pasa, hermano Roberto? Yo hace tiempo que vengo diciendo que la iglesia evangélica chilena tomó muchas costumbres de la iglesia romana, de la Sí, tradición comparativa. Los sí, católicos bautizan a los niños, los evangélicos los presentan. sí, Ahora, con respecto a esto de la obra, recuerde que el catolicismo romano enseña que haciendo obra uno se puede salvar. sí, Ahora, hay que poner el caballo delante de la carreta y no detrás. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Nosotros por ser pecadores, nuestras obras, si hacemos obras sin fe, esas obras no, al contrario, van en contra de nosotros. Pero sí, amén. si yo hago obras por fe, eso es diferente. Ahora, no me da para salvarme, sino porque como yo tengo fe, las voy a hacer. ¿Me entiendes? Porque yo Sí, ya amén. soy salvo. O sea, yo lo que estoy haciendo obras de salvo, no obras Sí, para amén. salvarme. Por eso que aquí, claro, es Claro. claro, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Porque se lo Sí, vuelvo a decir, y amén. aquí pongo el ejemplo, si yo trabajo todo el mes, el patrón no me puede decir, oye, te voy a regalarte el sueldo. No, pues el sueldo me lo gané. O sea, legítimamente me lo gané. Ahora, lo malo que el ser humano tiene que entender, o sea, lo que tenemos que entender, que nuestras obras, aunque aparentan ser justas, por la mancha del pecado, no son consideradas delante de Dios. Ahora, Sí, amén. Nuestras obras en Cristo sí son consideradas. Por eso que Santiago dice que muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Algo así. No tengo el texto acá. Y pareciera que Santiago se contradiciera con lo que está hablando el apóstol Pablo, pero Pablo lo que está aclarando aquí, que
que las obras que son hechas sin fe no son válidas. Al contrario, se cobran en contra. ¿Se fija? ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa, y a eso hay que agregarle nuestra incredulidad. Pero si nosotros obramos por fe, por esto que, mire, más abajo dice el verso 7, dice, diciendo, como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, mire, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contado por la fe por justicia. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano. Usted, ¿qué hizo para que Dios le perdonara? Nada. Ya, ahí No he está. hecho nada. Ahí está, el varón que es justificado, ¿cierto? Que no le es tomada en cuenta su pecado, porque esto es lo que hay que entender. Dios nos perdonó no porque hubiéramos hecho una obra nosotros, sino porque la obra la Es hizo verdad. Cristo. Entonces yo al Amén. creer que Cristo murió por mí, hoy día soy justificado. ¿Por mis obras? Sí, No, amén. no por las obras de Cristo. Amén. ¿Te fijas? Entonces ahora, toda la obra que yo hago de aquí en adelante en fe son contadas. ¿Amén? Como justicia. No para salvarme, porque yo ya soy salvo. ¿Amén? Sí, amén. A ver, es como si yo llegara a la empresa mañana y le dijera al jefe, vine, deme gracias porque vine. No, es mi obligación. ¿Te fijas? Entonces, cuando ya nosotros hemos creído, empezamos a obrar. Por eso es que Pablo dijo, lo que leímos ayer, el lunes pasado, el verso 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Confirmamos la ley, ¿se fija? O sea, usted ahora con sus obras, como un ser nuevo, un ser renacido, esas obras confirman la ley de Dios. ¿Se fija? Ese es lo que Pablo está hablando con respecto a la justicia del hombre y la justicia de Dios. Abraham, por mucha fe que él tuviese, ¿verdad? Y lo cual lo justificó, pero, o le fue contado por justicia, no tiene mucho de qué gloriarse para con Dios. Porque aunque hizo la obra, aunque obedeció, Abraham obedeció, siguió siendo pecador. Por eso le decía que el pecado es la mancha que tenemos nosotros. Y es lo que ya la otra vez dije, que nosotros somos gente mala, que de vez en cuando hacemos cosas buenas. ¿Por qué? Porque nosotros nuestra naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y por eso que Pablo aquí da todo el crédito al Señor y a la fe. Al Señor y al Señor de la fe. Sí. ¿Se fija? Por eso que cuando Sí, veamos... pastor. Perdón. Pastor, la verdad es que ahí es cuando ahora opera el Señor en nosotros. O sea, aquel que dio su vida en el madero, Amén. opera hoy día en nosotros porque Él mora en nosotros. Y ni aún así podríamos decir que nosotros hacemos las cosas porque en el fondo las hace Él. Claro. En el fondo todo lo hace Él, en nosotros. Por eso que hay un texto que dice, aunque todo lo hiciere, siervo inútil. siervo inútil eres. O sea, una vez acabado... Claro, porque si usted se pone a pensar que el que hace la obra es Dios en nosotros, porque hoy día Él mora en nosotros. Amén. Nosotros, más que hacer las cosas bien, le damos más rienda a la parte de la carne, y por eso que fallamos, por eso. Pero el Espíritu, como es el Espíritu de Dios, Él nos ayuda para poder seguir avanzando. Y todo lo que podamos hacer nosotros, esa conciencia que de Dios que está en nosotros, que muchas veces nos lleva a hacer las cosas, las obras, pero no es porque las obras las hagamos nosotros, sino que las hace Dios mismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a gloriar por aquellas obras? Porque no son ni nuestras, son de Él. No sé si me entendí, pastor. Algo. Lo que pasa, hermano, es que, a ver, para que aclaremos esta situación. Lo que hace el Señor en nosotros, a través de su Santo Espíritu y su bendita palabra, es a nosotros convencernos, primeramente,
Porque aquí está hablando con respecto al pecado. Y por eso es que pone el ejemplo de Abraham. Y si damos un poco más fino y vemos los capítulos atrás que recorrimos, bueno, el hombre, acuérdese que nosotros quedamos por cuanto todos pecaron. Sí, Entonces, la obra que el hombre pueda hacer en esa condición no es válida. No es válida. ¿Se fija? ¿Por qué? Por su condición pecaminosa. Entonces, ahora, en Cristo, sí, en Cristo nosotros, hoy día somos nueva criatura y las obras que hacemos ahora las hacemos en Cristo. En Cristo, Claro, hoy día, por ejemplo, ¿por qué esto no nos permite gloriarnos? ¿Y a qué va esto? Porque, se lo vuelvo a decir, ¿qué hizo usted para ser salvo? Nada. Ya, ahí está. Y nada más nada, ¿qué es lo que es? ¿Igual? Nada. Nada. Ya, entonces... igual que 0 por 0. 0 por 0, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que tenemos que... Eso es lo que quiere el apóstol Pablo que entendamos nosotros. Que a través de la gracia nosotros fuimos salvos. Y si nosotros, o sea, hoy día obramos, es por lo que Cristo impulsa en cada uno de nosotros. O inspira en cada uno de nosotros. Porque después cuando lleguemos al capítulo 7 de Romanos vamos a entender un poquito más esto de nuestras actitudes, porque recuerde que Israel les dijo, vuestras justificaciones o vuestras justicias son como trapos de inmundicia, o sea, ni siquiera vuestras injusticias. Dios va más allá. Vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ustedes saben que hacer justicia es algo que nosotros lo sentimos como bueno, que es justo, ¿verdad? Hacer justicia. Esa justicia, no injusticias, justicias, ¿ya? Porque aquí hay dos antónimos, que es la injusticia y la justicia. Se contraponen. La justicia sería la buena y la injusticia sería la mala, ¿verdad? Pero Dios le dice a Israel, vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Por eso que Pablo por ahí en Corintios parece que dice, el que se gloríese en el Señor. ¿Por qué usted obra hoy día de una manera más justa? Es porque lo que usted le dijo, es porque Dios está en usted. Dios impulsa la justicia en usted. Dígame. Pastor, aquí se me venía algo a la mente. ¿Ya? Por eso muchas veces hay un error de exaltar a los hombres, vámonos a la congregación, de hacer muchas veces mirar a los hombres en una altura que no les corresponde, porque si hay un ministro que tiene una gracia, tiene algo, no es porque sea de él, sino que el Señor que está trabajando en él. Correcto. Pero hoy nosotros podemos ver muchas veces que ellos se toman de lo que le corresponde al Señor, se lo toman ellos, ¿no? Si nosotros no tenemos nada, todo lo que nosotros podamos hacer, él lo hace, él... No sé si me explico lo que estoy tratando de decir, porque nosotros nos damos cuenta hoy día porque, ¡ay, qué bueno el varón! Mira, el varón aquí. No, si el varón nunca ha sido bueno, si el que es bueno es el que está en él, el que está haciendo la obra en él. Claro. Por eso nosotros no tenemos que sacar el ojo de nuestro Señor Jesucristo y ponerlo en el hombre. El hombre es solamente un instrumento nomás. Mire, voy a poner un ejemplo, el ejemplo. Bueno, por eso hoy día la iglesia aplaude a cada rato a los hombres. Porque tiene trastocado este tema. Este tema no lo entienden. Entonces aplauden al hombre a cada rato. Vino fulano, un aplauso, vino otro aplauso. Entonces se exalza a la figura humana. Mire, cuando Jesús pasó por el templo y vio a un hombre que había sido ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron quién pecó, él o sus padres. Y él le dice que no es que haya pecado él ni sus padres. Y usted dirá que tiene que ver esto con lo que estamos hablando. No, dijo, es necesario para que la gloria de Dios sea vista. Ahora, ¿cómo puede verse la gloria de Dios si yo ni usted y muchos dejamos que Dios actúe? Y cuando Dios actúa,
no, nos vanagloriamos nosotros. ¿Cómo? Nos tomamos el crédito nosotros. Exactamente, por eso lo digo. Entonces, Jesús dice que no nos corresponde. Exactamente. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la gloria a Dios es la iglesia. Por ahí una alabanza, una exaltación que hace Pablo con respecto al Señor. Dice que toda la gloria a Dios es en la iglesia. O sea, la iglesia tiene que glorificar a Dios. Y esto es lo que Pablo está explicando. Y pone a Abraham como ejemplo, porque usted sabe que Abraham está puesto en un monte alto, ¿cierto? Como ejemplo de muchos, porque de Abraham salen los gentiles y salen los judíos. Y por eso que el apóstol Pablo pone a Abraham, ¿cierto?, como ejemplo, para que entendamos ese hombre que halló gracia a los ojos de Dios, como Noé, ¿cierto? Bueno, donde el Señor se hizo una, ¿cómo le llamamos nosotros hoy día? Una descendencia. Bueno, de ahí, hermano, el apóstol Pablo está queriendo aclarar que ese hombre no es más grande que Dios, aunque creyó a Dios, le creyó a Dios, y esa situación provocó, ¿cierto?, que Dios lo justificara. ¿Por qué? Porque lo creyó. Ahora, entonces podíamos decir, entonces todo es por fe. Amén, pues, todo es por fe. Y ahora la pregunta es, ¿y la fe de dónde viene? ¿De dónde viene la fe? De Dios. ¿Te fijas o no? Entonces, la pregunta es, ¿podría gloriarse el hombre en algún punto? Por eso, pastor, hoy día en la iglesia de repente hay mucha ¿cómo se llama? Deserción de la iglesia, porque muchas veces ha llegado este tema del hombre de tomar la gloria de Dios, sí, que cuando este ídolo de carne que se presenta muchas veces cae, porque usted sabe que el hombre, mientras tiene en esta vasija, en este cuerpo, el hombre va a caer, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Saltan a este ídolo de carne, se les cae y queda la escoba nomás, porque se van decepcionados, desertan, algunos se van, no creen más en el evangelio. ¿Por qué? Porque su ojo lo pusieron en un ídolo de carne, cuando la escritura siempre nos dice que la gloria siempre es de Dios. Por cualquier cosa, cualquier gracia que yo tenga es de Dios. Amén. El mismo Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Sí. ¿Por qué? Porque la gloria del hombre no es nada. Pues. Y la única gloria, mire, la única gloria que faculta al hombre es el conocer a Dios. Esa es nuestra gloria. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Dios se viene manifestando desde la antigüedad de una u otra manera, pero hoy día nosotros le conocemos con más profundidad. Sí, amén. Entonces, arriba ya, con más profundidad, ¿se fija? Entonces, eso hace la diferencia, y eso es lo que Pablo quiere aclarar con esto. Ahora, luego toma el tema de la circuncisión, pero vamos a ver, ya hablamos de la justicia, de la divina y la justicia del hombre. Luego dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, cuando su fe le fue contada por justicia, Abraham era un incircunciso. Él venía de un pueblo pagano, ¿cierto? De Ur de los Caldeos, donde se adoraban dioses. El paganismo era el pan de cada día. Por ahí un pastor dice que él era sacerdote de los dioses del papá. No sé, eso debe ser historia. No lo he investigado todavía. Pero bueno, era también parte del paganismo, ¿verdad? Y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia. La otra. Acá. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, la circuncisión es una señal. Luego dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, aquí aseguró dos grupos de gente, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Los que iban a creer, ¿verdad?,
que eran parte de la circuncisión, que estamos hablando del pueblo judío, y los que iban a creer, que son parte del pueblo gentil. ¿Ya? Aquí se alinean, ¿cierto?, estos dos pueblos. Luego dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Eso es lo que Pablo está explicando. Abraham no es solamente padre de los judíos como ellos reclamaban. ¿De acuerdo? Que Jesús ahí tuvo una disputa con ellos con respecto a Abraham. Sí, ya. Entonces, aquí es el padre de mucha gente, no el padre de la fe, el padre de mucha gente es Abraham. Y esa gente es incircuncisa y circuncisa. Eso es lo que Pablo explica entonces con respecto a la justicia del hombre, ¿verdad? En Dios, la que agrada a Dios, tampoco es para gloriarse. O sea, ve, hice esto, ¿ah? Oye, oré hoy día oré 3 veces, hoy día ayuné. Y uno con su deber nomás cumple, pues. Con su deber nomás cumple. De un día, si yo voy a orar, voy a hacer un ejemplo, hermano. Oré 1 hora y le ando contando a medio mundo que oré 1 hora. O sea, me ando gloriando, como ese hombre que dijo que había orado, ¿cuánto que había ayunado? 41 días, ¿te acuerdas? El profeta de las tradiciones, G. Ávila, el que dijo que había ayunado 42 días, 41 días, un día más que Jesús. Y aunque hubiera ayunado de esa manera, y aunque hubiera ayunado, no le da lugar a gloriarse, por más. No le da lugar a gloriarse. Entonces, eso es lo que es la primera parte. Y lo otro que, para que entendamos que en cuanto a la salvación, no solamente los judíos son salvos, que es lo que ellos declaran, ¿ya? Que ellos solamente son parte de la salvación, sino que también los gentiles. Y ahí ya queda aclarado eso con respecto a la justicia humana y la justicia de Dios. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por eso que viene primero la promesa, el pecado, la promesa, la ley y la gracia. Ese es el orden. ¿Recuerda cuando conversábamos con el tema de los órdenes? ¿Cómo va ordenado este asunto? Primero el hombre peca, pues viene la promesa, que aquí la vemos, ¿ya? Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahora, ¿qué reclama el pueblo judío que recibió la ley? En ningún momento Pablo está diciendo que o está hablando contra la ley. No, la ley es perfecta. La ley es perfecta, santa, es justa. El problema es el hombre. Entonces dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Porque si no hay ley, no hay una ley, ¿qué va a transgredir? Porque el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, ¿hubo una ley al principio? Sí, pues. Dios le colocó una ley a a Adán. Le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Ahí hay una ley y una sentencia. ¿Te fijas? Mirando el aspecto legal, aquí hay una ley y una sentencia. Adán desobedeció, entonces, ¿qué es lo que hizo? Transgredió la ley. Y por eso es que aquí Pablo explica, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso nosotros no decimos que la ley fue abolida, en ninguna manera. Nosotros los verdaderos creyentes no decimos que la ley fue abolida, porque si no, daría lugar al pecado. Cualquiera podía pecar. La ley fue cumplida por Cristo, por la incapacidad de la carne humana de cumplirla. Eso es lo que Pablo explica. Y en ese cumplimiento, Dios nos hace partícipe a todos los que creemos, a los incrédulos no. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ahí
¿Se fija o no? Que Dios hace partícipe, ¿cierto?, a la humanidad de esta salvación, siempre y cuando crean. Lo está llamando a ser partícipe de la salvación solamente creyendo que Cristo murió por ellos, ¿m? Y pagó el precio Sí, del amén. pecado. Entonces, pues la ley, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ves? Nuevamente vuelve a confirmar. Amén. ¿Mm? Entonces, esto es por fe. Como está escrito, Sí, dice amén. que el justo por la fe vivirá. Por la- Amén. Entonces, sí. como está escrito, dice, te he puesto por padre de mucha gente, no padre de la fe. ¿Ah? Como muchos religiosos dicen que Abraham es el padre de la fe. No, es padre de mucha gente, de mucho hombre, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Perdón, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, ¿por qué contra esperanza? Bueno, la promesa se le había dado. Nosotros sabemos que Abraham era un hombre de avanzada edad, Sara un poco mayor, ¿verdad?, que Abraham, y a la vez Sara era estéril. Entonces Abraham contra eso creyó igual, ¿ya? Y eso, ¿verdad?, agradó a Dios. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Ve? Hay dos cosas ahí que eran contra la esperanza. ¿Ah? Esperanza contra esperanza. Él esperaba, confiaba, pero había algo que se contradecía, ¿ah?, que era su edad, su avanzada edad y la esterilidad de Sara. ¿Por qué? Porque la promesa era que en la simiente de él, ¿verdad?, iban a ser benditas en él iban a ser benditas todas las naciones. Y ahora, ¿cómo? Si la mujer no podía tener hijos, ¿cómo iba a venir la descendencia? Pues si eso era un obstáculo. Y eso es lo que Pablo dice aquí, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Mm? A tal punto, cierto, que nosotros sabemos la historia, que Sara fue un poco impaciente y permitió que Abraham se acostase con Agar, la, la esclava, y le hizo un hijo, ¿verdad? Le engendró un hijo que se llamó Ismael, ¿ya? Pero ese era el hijo de la esclava. Él no podía heredar, porque la descendencia tenía que venir de parte de Sara, no de Agar. Entonces dice, y no se debilitó, bueno, esto lo leímos ya, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, mire, ¿cómo? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿En qué se fortaleció? En fe, creyendo, ¿cierto? Plenamente convencido, plenamente es todo, no una parte, es plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también ahora dice con respecto a nosotros, a quienes a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra convicción. Diferente a la de Abraham. La convicción de Abraham era que Dios le iba a dar una descendencia con su mujer, con Sara, ¿verdad? Y que va a ser padre de mucha gente. Pero nuestra convicción no es esa. Nuestra convicción es en Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado, escuche, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está nuestra fe. Eso es lo que creemos y eso es lo que debemos creer. Así como Abraham se fortaleció y no dudó, sino que plenamente convencido de de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Bueno, nosotros también tenemos que cada día fortalecernos, ¿verdad? Fortalecernos en esto y no debilitarnos, sino que debemos estar plenamente convencidos en la fe que hemos abrazado. Hermano Robert. Por eso que nosotros tenemos que tener súper claro la escritura, porque si no tenemos claro la escritura, es muy difícil que lleguemos a este nivel que nos pide el Señor de la fe. Tenemos que estar muy convencidos, como le digo yo, siervo, porque imagínense ahí, Él dio su vida y ahora hoy día nos justifica en nuestro texto, dice que hoy ahora tenemos abogado para con Dios. Amén, amén. Porque Él nos justifica, Él nos defiende. ¿Y nos defiende de qué? De todas aquellas cosas que de repente nos acechan y que nos hacen caer muchas veces. Sí. Ahí está Él, presto para ayudarnos. Es bueno el Señor. Amén. Pastor, que Dios te bendiga. Esa es nuestra convicción, por hermano. O sea, por eso estamos acá, por eso estamos conversando los temas bíblicos, por eso estamos difundiendo, ¿cierto?, la palabra del Señor, y a quien podemos hablarle, ¿cierto?, que solamente en Cristo hay salvación y que hay resurrección de muertos, ¿verdad?, donde después vamos a llegar más adelante. Esa tiene que ser nuestra plena convicción, ¿ya? Y no, hermano, retroceder, como hoy día muchos están retrocediendo. O sea, si bien es cierto, a lo mejor no están negando esto verbalmente, de que Cristo murió para pagar nuestros pecados y Cristo resucitó para justificarnos de nuestros pecados. ¿Amén? O sea, para mostrar, ¿cierto?, fehacientemente que nuestros pecados ya están pagados. Entonces, debemos nosotros, hermanos, tener esta convicción y esta seguridad y proclamarla. Hoy día hay muchos que dicen verbalmente que creen en eso, pero se han apartado de Dios, se han alejado y reniegan muchas veces. Pastor, dígame. Por la fe nosotros, usted mismo tiene este programa al aire, por la fe, creyendo que muchos van a oír la palabra del Señor, por la fe se hace todo esto. Y lo otro que estaba diciendo usted, que muchos han retrocedido, han ido atrás. Hoy se me fue la idea que tenía. Madura nomás. También, pastor, siga, porque se me fue la idea. Se me arrancó. Abraham tenía otro tipo de convicción, ¿verdad? Que en él se iba a generar una generación. Y Dios cumplió con Abraham. Pero nuestra fe ahora no es esa. Nuestra fe es esta. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿En quién creemos? En Dios. Porque Él levantó a Jesús de los muertos. El cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ven? Eso es lo que creemos, esa es nuestra convicción. No tenemos otra convicción. Y esto es lo que tenemos que proclamar. Por eso que a veces yo escucho predicadores que distorsionan totalmente los mensajes. Y vuelvo a insistir, donde ensalzan a Abraham y no la fe de Abraham. Por eso que hay que entender bien claro, para no tener un sonido incierto. Dice, por la fe a Abraham, no por la fe de Abraham. Por la fe a Abraham, por la fe Sara. Voy a leerlo mejor para que no equivocarme, hermano, y para que podamos entender bien este capítulo 5, en este capítulo 4, y que hemos compenetrado ahí bien,
con respecto a esto, dice Hebreos 11, escuche, dice, parte diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que creemos. ¿Usted vio morir a Cristo? Sí, amén. ¿Usted vio morir a Cristo? No, ¿Lo vio resucitar? no. Entonces hay una convicción verdadera. Y por esa convicción nosotros nos movemos. Así como Abraham se movió por la otra convicción. Nosotros nos movemos por esta convicción. Entonces luego dice, porque por ello alcanzaron, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. Sí, De amén. modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel, no dice por la fe de Abel, ¿se fijó, no? No dice por la fe de Abel, dice por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe también la misma Sara, por la fe habitó como extranjero, por la fe Abraham, ¿ve? No dice por la fe de tal fulano, como muchos dicen hoy día. Muchos equivocan el sentido de la fe. La fe es de Dios, no es de nosotros. Por eso que muchos blasfeman diciendo que Abraham es el padre de la fe. Es una mentira, es una horrorosidad eso, que lo digan. La fe, el padre de la fe es Cristo, el autor y consumador de la fe. Autor es alguien que es de él, que es propia de él. Un cantante que es autor, cuando él hace una canción, esa canción es de él, porque es el autor. Y cuando la canta, es consumador de esa letra. Por eso que dice el autor y consumador de la fe. O sea, la hizo y la llevó a cabo. Cuando murió por nosotros. Fíjese que eso también es parte de la fe de Dios. ¿Por qué es parte de la fe de Dios? Por eso que decía que él era necesario, que tenía que morir. Amén. Sí, amén. Porque se iba a cumplir, ¿qué cosa? Un propósito de salvación. Mire la fe de Dios. Él murió con fe y para fe. Sí. Que se iba, a través de su muerte, él iba a salvar a muchos. Mire, hasta él tuvo fe. Hasta él tuvo fe. Y por eso llevó a cabo la obra. ¿Qué le parece? Por eso que consumó la fe. Por eso cuando Pedro se lo puso, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Y si hay alguien que combate contra la fe, es el diablo. Recuerde que... Pastor, Dígame. Dígame, hermano. mire, lo que estábamos hablando al principio, que todas las cosas las hace el Señor, que nosotros, si uno se da cuenta que mismo te está hablando de está diciendo las 49 de la palabra, lo mismo, Todo. que todo es él. Todo. Y lo otro que le quería decir al nenante es que de repente hay personas que predican, pero inconscientemente dicen lo contrario de lo que están predicando. Exactamente. De repente no les dicen una cosa y contradicen lo que la palabra está escrito. O sea, si uno no tiene un oído muy agudo, se compra ese pedido, como se puede decir, se compra un pedido extraño. Claro. Así que por eso yo me gozo, porque todos los apóstoles, si yo impongo, si alguien va y ora por un enfermo, no es que yo tenga esa capacidad, el Señor hace la obra ahí, no yo. Amén. ¿Entiendes? O si, no sé, hay una sanidad o cualquier cosa que yo haga dentro del caminar del cristiano, eso lo hace todo el Señor, si nosotros no hicimos nada. Cero. Amén. Por cero. Por eso que dice que él colocó este poder en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Sí, amén. Nosotros no podemos gloriarnos. O sea, yo por eso lo vuelvo a decir, yo no veo a los apóstoles aplaudiéndose unos con otros. No los veo. No los veo dándole gloria a Pablo con Pedro y Pedro con Pablo, o con Jacobo o con Juan, como se usa hoy día. Que se reciben glorias unos de otros. No.
Por eso es que cuando él les dijo que cuando hicieran la faena y habiendo acabado todo, decid, siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. O sea, que aquí hay que comprender este asunto, hermano, si no, no habría estos tipos que se hacen llamar apóstoles, estos falsos apóstoles, que hay muchos hoy día, que lo hacen por lucro, y cualquiera que se haga llamar apóstol me puede escribir ahí y lo confrontamos, y si quiere lo invitamos al programa. ¿Ah? A cualquier falso apóstol yo lo invito, lo invito al programa, lo invito a conversar. Pastor, aunque la Escritura habla de los apóstoles de estos tiempos, dice que esos no son, pues no son verdaderos, son falsos. Son falsos apóstoles. La Escritura lo dice. Sí, es claro. Y lo otro que con toda esta cosa que llegó de Estados Unidos con el pentecostalismo nuevo, ¿cómo se llama? El neopentecostalismo. ¿Cómo se llama el nuevo que hablan del puro dinero y muestra a estos hombres que se presentan como pastores, ministros, con unos mensos escenarios, pantalla, bien vestidos, con ropa de marca cara, tienen sus aviones, autos, todo este tipo de cuestiones, y muchos empiezan a seguir a esos mismos, y de repente uno empieza a ver dentro de la iglesia del Señor, se empieza a ver todo este tema, pues a lo mejor no tan grande como se ven ellos, es un poco más sutil en la iglesia del nombre, pastor. Llamé. Es que, a ver, voy a tirarme una que tanto, a ver, el pentecostalismo no aparece en la Escritura como tal. No. Ni el pentecostalismo clásico, ni el pentecostalismo no sé cuantito, ni el neopentecostalismo. Son cosas que los hombres han creado. Se lo vuelvo a decir, para llamar la atención. Es algo claro, es algo de los hombres, ¿no? No, el pentecostalismo, ¿sabe cuándo nace? El año 1900. Y la iglesia nació el año 33, después de Cristo. ¿Cómo podemos relacionar entonces el pentecostalismo con la iglesia? O el catolicismo nace el año 315. Que la iglesia católica pueda reclamar de que la iglesia es el Señor. Es lo mismo. El pentecostalismo nace el año 1900. Entonces no hay ninguna relación entre el pentecostalismo. Ahora que se tome de la escritura, con texto adulterado, con textos torcidos, esa es otra cosa. Pero la iglesia no es iglesia pentecostal, es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Pablo. Aquí donde hay muchos que nos sopesan estas cosas, porque esto que usted está diciendo no está en la Escritura, entonces si no está en la Escritura es una herejía. Exactamente. Prácticamente una herejía, pero muchos de nuestros hermanos lo han tomado estas cosas y los títulos que tienen como denominación le ponen este tipo de... Iglesia pentecostal. Diciendo una herejía, o más encima, imagínense qué visión tienen estos hombres, qué visión tienen si le colocan este tipo de cosas que no están en la Escritura. Ninguna. Están yendo en contra de Dios mismo. No tiene ninguna visión, hermano. Usted ve más que ellos. Con mucho respeto se lo digo. Usted ve más que ellos. Pero te digo, si hay alguien pentecostal, algo que me diga, aquí está la iglesia pentecostal, aquí está, yo ni un problema, me retracto. Y pido perdón públicamente. Igual que algún apóstol. Que me compruebe que es un apóstol de Dios. Llamado por Dios. Bíblicamente. No tengo ningún problema en retractarme. Pero yo no voy a engañar a la iglesia. No voy a mentir a la iglesia. La iglesia requiere la verdad, dígame. Pastor, si hubiera un apóstol como los que habían antes, le aseguro que van a un hospital y sanan a todos los enfermos. Van a una morgue y hacen levantar a todos esos muertos que están ahí con ese poder que tenían ellos. Amén. Pero esto no hacen ni una cosa, o no hacen nada, solamente estirar la mano y guardar en el bolsillo. Eso mismo les digo yo. Si saben hacer algo, estirar la mano. Son expertos. Entonces, hermano, ya vemos dos cosas más, ¿cierto? La justicia de Dios, hermano, está revelada aquí a través de la Escritura, y es la promesa se realiza, ¿cierto? Mediante la fe. Si usted no tiene fe, usted no va a recibir promesa. Y estoy hablando de la fe de Dios, no la fe suya. No la fe suya. Porque nosotros nacemos con una fe religiosa, ¿ah? Una fe supersticiosa. Pero yo le estoy hablando de la fe de Jesucristo. ¿Cuál es la fe de Jesucristo?
lo que está aquí escrito en la Escritura, las promesas que hay ahí, nosotros que debemos arraigarlo, ¿verdad? En estas promesas, tomarlas, ¿ah? Profundizarlas, asirnos, como dice el apóstol, asirnos de estas promesas por fe y vivir por fe. Pero hoy día no, hermano, nosotros hoy día nuestra estatura espiritual está muy pequeña, nos falta crecer, hermano. Lo que Bueno, hablábamos pastor, delante del tema que hablábamos, dígame. la fe de nosotros está puesta para arriba, Exactamente. pero la fe del hombre natural está puesta aquí, por eso que cuando llega un problema, una enfermedad, el hombre natural cae. Claro. Pero la fe, como nosotros tenemos la fe para arriba, muchas le van a pasar muchas situaciones, como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, y muchos de nosotros entendemos que vamos a tener problemas, y por eso que nuestra fe está puesta arriba. Pero los que son terrenos tienen la fe puesta acá, vienen cualquier cosita y los destruye y los tira al suelo. Esa es la diferencia, pastor. Ahí tocó un punto bien importante usted, ¿ah? Tocó un punto bien importante, ya con eso vamos a ir cerrando. En la mañana estaba pensando en esto y conversando un poco. Cuando a usted le preguntan cómo está, usted no ve ahora, ¿verdad? Le cuesta movilizarse, entonces usted me debería decir, pucha, estoy mal, pastor. Pero sin embargo me dice a mí, no, estoy bien. Gracias, por la gracia del Señor, estamos bien. Pero ahora, ¿qué significa? No es algo como un pastor o un hermano predicó años atrás, me acuerdo, que los pastores o los predicadores tenían que ser como los payasos, ¿verdad? Aparentar que estaban felices. No, no es así. El hombre natural, claro, claro, el hombre natural, yo no voy a fingir que estoy... ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque aunque yo tenga problemas, porque eso tampoco puedo negarlo, de que tal lo que usted acaba de decir, de que tengamos aflicciones, que tengamos enfermedades, que tengamos... Sí, lo vamos a tener. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la esperanza que nosotros tenemos es mayor. Eso, por eso cuando a mí me dicen, ¿cómo está? ¿Cómo está? Estoy bien, estoy bien. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza. Murió el vecino de allá y murió sin esperanza. Pero yo tengo esperanza. Y aunque esté pasando un problema económico, aunque esté pasando un problema de salud, aunque esté pasando el problema que esté pasando, estoy bien, estoy bien. Esto no me va a desmoralizar ni me va a sacar del camino. Tengo que vivir el problema, tengo que afrontar la situación. Si he fallado, tengo que afrontar mi falta, pero sigo estando bien. Sigo estando bien. ¿Sabe por qué? Porque usted lo dijo en antes. Nuestra visión no es aquí, es arriba. Nosotros estamos mirando hacia arriba, donde está nuestro Salvador. Allá está la promesa. Amén, porque sabemos que todo esto, sea bueno o sea malo, en el sentido de humano, va a pasar. En un momento u otro va a pasar, amén. Se va a terminar. Todo va a acabar. Sí, amén. Y esa es la fe que Dios ha colocado en nuestro corazón. Por eso no nos cansamos. Y tomamos, ¿cierto?, el consejo del apóstol Pablo a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien. No hacer el bien, de hacer bien. No el bien, bien. Hacer el bien. O sea, andar bien, como dice la Escritura. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, pero hay que hacer bien, como dice la Escritura. No como nosotros queramos hacer. Sí, porque el hombre tiene una medida de justicia. Y por eso es que el hombre muchas veces se defiende. ¿Por qué? Porque el hombre es dadivoso, porque va en la noche con pan y té a dejarle a los situación calle. El hombre se siente... Esa es la medida de justicia que él tiene. Pero la pregunta es, ¿alcanzará esa medida de justicia a la medida que Dios tiene? Porque Dios tiene una manera de medir diferente a la del hombre. Entonces yo una vez decía, yo con mucho respeto, hermano, yo puedo compararme con usted y puedo ser más justo que usted. ¿Ya? Pero si me comparo con Cristo, ¿cómo quedo? Ahí está, ¿ves? Ahí está la diferencia, hermano. Ahí está el nuestro. Que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, pero la justicia de Dios es perfecta. Por eso debemos perseverar. ¿En qué justicia? ¿En la humana? No, en la de Dios. En la de Dios. Amén. Y debemos seguir adelante en lo que hemos creído, como le dijo al apóstol Pablo, en lo que te persuadiste, en lo que oíste, en lo que viste de mí, hazlo. Porque ahí hay un ejemplo, ahí hay un ejemplo.
Y por eso las cartas, sí, ¿cierto?, exhortan a la iglesia a permanecer, a sufrir la sana doctrina, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Y estos apartarán el oído de la verdad y van a volverse a qué cosa? A las fábulas. fábula, A estas fábulas, a fábula, esta historieta, ¿cierto? Que suena muy bonita de repente, muy impactante, pero son fábulas y fábula, solamente sí, fábulas. sí, Hermano Alberto, Roberto, ya estamos finalizando este capítulo sí, 4. contento con... Ya nos vamos a, Ujú. vamos a entrar al 5 el próximo lunes, si Dios así lo permite. Y ya vamos llegando ya a la justificación. ¿Ves? Ya estamos llegando ya. Ya Sí, estamos saliendo ahí del pantano del pecado. Estamos ahí sí, a los pies de Cristo. ¿Ah? Humillado ahí ante el sí, Calvario. Mi hermano Roberto. sí, ahora que nos estamos retirando, dejar ¿Mm? invitar a nuestros hermanos que compartan, que le den dedito arriba para que el algoritmo pueda compartirlo con más personas. Y siempre digo lo mismo yo, que si nosotros hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, si por gracia Dios usted ha podido, me refiero a las personas que están oyendo, a nuestros hermanos, Amén. si ustedes han podido ver la palabra mía, compártanla con su hermano, tiene que ser una necesidad. Y me despido, pastor, hasta el día lunes, si Dios mediante no viene ante él, y nos vamos con él. Y si Aleluya. no, ahí nos vemos el lunes, pues así que dejar invitado a todos nuestros hermanos y que puedan colocar sus comentarios y si tienen alguna duda, cualquier cosa, háganla, no tengan miedo. Si este programa se trata de eso, de que Amén. podamos compartir la palabra, que aquí no lo vamos a sacar en una pelea o cosas así. Vamos a sacar lo que vamos a sacar la escritura y vamos a debatir conforme a la escritura. Sí, amén. Eso lo digo yo, porque desde el llamado van a llamar a usted, porque yo, como le digo, aquí soy oveja, no yo estoy ayudando aquí, Sí, también soy pero ovejita. Amén. el que tiene el programa es usted, Amén. ¿no es Gloria a cierto? Y Dios. usted lo va a ir guiando si es que quieren llamar, ¿no Con es la cierto, ayuda, sí. pastor? Amén. Dios le bendiga. Sí, gracias, mi hermana, por recordarme. Suscríbase a nuestro canal también en YouTube. Mañana estamos en este programa en YouTube, con este espacio, conversando las escrituras. Tenemos 437 suscritos. Pucha, queremos llegar a los 500. A ver si hace una campaña y después pasar a los 600 para que permanezca el canal de YouTube, ¿verdad? Y Es seguir que adelante. Así que, por eso, pastor, ¿Mm? tienen que darle harta sonrisa y harto dedito arriba. Una Claro. pura persona puede darle harto, entonces el algoritmo ¿Mm? lo va a compartir por sí mismo, Ah, ya. ¿entiende? El Y algoritmo es la no tiene un inteligencia artificial. costo, sí, no tiene costo el hacer el me gusta, no tiene costo, Amén. es gratis. Es gratis, así que Y nos ayudan, y nos ayudan, Mire, yo la otra vez, hermano, difundir la palabra. ayúdame un poquito. Yo la otra vez veía programas cristianos que parecían como que usted le daba, no sé si, como un pago. ¿Eh? No me acuerdo bien, pero que para no pecar de mentiroso. Era como que usted, por ejemplo, apoyaba el programa y en cierto modo la empresa parece que voy a averiguar bien, como que le daba plata al programa por verlo. Pero usted tenía que ponerle ahí marcarlo ahí. No era como me gusta o no me gusta, sino que era algo más, que lo colocan, no lo he visto últimamente, Se hace pero como lo vi en varios es un, programas es un, cristianos. ¿Mm? es un patrocinio que está en este mismo programa, también está, pero eso nosotros no estamos No, trabajando por no, dinero, estamos trabajando por ahora, no hay que darle dedito para arriba, no, no puro dedito para exactamente, arriba. exactamente. Nosotros necesitamos Sí, solamente dedito para arriba, el que paga hasta arriba. amén, que se suscriba al canal nomás y nos ponga me gusta Sí, para que sigamos adelante con el programa. Y, yo tengo sí. trabajo, así que no tengo, gracias a Dios, necesidad de vender el Evangelio. No, esto es gratis para todos. No, sí, ¿Mm? no, y lo otro, si alguien siente ofrendar, eso no tiene nada de malo, si eso Claro. es bíblico. Ahí tienen que comunicarse con usted nomás, porque si no tiene nada de malo, imagínese que este trabajo que usted está haciendo tiene un costo en cuanto a pagar internet para poder llevar el programa al aire, y no es gratis. Sí, pero hasta el Y si momento. alguien siente en su corazón aportar, no hay problema, pero no es ninguna obligación.
Ya, pero yo por eso les decía, me interesa más que se suscriban al canal y mantengamos el canal, porque Sí, amén. yo no sé si con qué cantidad de gente se puede mantener el canal, en YouTube, por lo menos, no tengo idea. Acá, ¿por qué? Porque acá en Facebook nos están borrando los mensajes, aparte que hay Sí, hermanos que nos comparten, gracias al Señor, pero cada cierto tiempo nos borran mensajes, entonces ya mensaje se pierde. Y yo lo que hago es subirlo a sí, YouTube y en YouTube no me lo bajan, no queda ahí. Entonces yo no, lo que no sí, entiendo en YouTube, por eso nosotros estamos como conversando las escrituras, así estamos. Te lo busca conversando las sí, escrituras, ¿cómo estamos? José Amén. Manuel Pérez, y está ahí. Entonces, yo no sé, en YouTube no he consultado con cuántos suscriptores se mantiene el canal. Por lo menos yo hoy día vi y habían 417 o 437, no me acuerdo. Pero todavía no llegamos a los 500. Ojalá que lleguemos a los 500 y después a los 1000, 2000 y ojalá que sean muchos los suscriptores. A ver, ya mi hermano Roberto, que el Señor le Ya, bendiga amén. mucho. Bendiciones, Gracias, pastores. Nos vemos el lunes, gracias y paz a si Dios todos. quiere. Muchas bendiciones. Y estamos Amén, con el capítulo 5 amén, para el día lunes. Gracias al Señor. ¿Qué le parece si oramos? amén, ¿Qué le parece si oramos antes que lo vamos? Señor Jesús, te damos gracias por amén, este amén. programa que hemos hecho en este día. Señor Jesús, Padre Celestial, Gracias Padre cuántas gracias Santo por damos en tu esta hora por bendición la de poder, oportunidad que nos ha Señor, concedido hablar en de esta ti tarde y de poder poder llegar a hablar de mucha tu gente, palabra. Señor Permite amado, que con esta esta tu palabra pueda llegar palabra. a Te muchas almas, pedimos, Señor Señor, que Jesús, tú nos pueda ser ayudes oída en y todo pueda ser momento, en en esta todo hora tiempo, en todo lugar, tocando cada uno y de que la nuestros gracia corazones, bendita, trayendo Señor amado, reafirmación, acompañe Padre, a mi sobre lo hermano allá en el pastor, en el sur y a todos nombre los de hermanos del sur, del Jesús, su norte, del siervo. centro y de Bendiga todo mi el vida, mi mundo. familia y Te todos lo los pedimos, hermanos que Padre han oído, Celestial, Padre. Bendiga, en guarda el y nombre del fortaleza en Señor este día, y Padre, Señor, Salvador en el Jesús. nombre de Jesús. Y Amén amén. y Gracias, amén. Señor. Bien, hasta el lunes, si Dios quiere. Amén. Bendiciones. Chaito. Hasta luego, bendiciones. Chao, Amén. Chao, chao, chao. chao.